El invierno de 1943 en Leningrado fue una de las pruebas más crueles que la humanidad haya presenciado. El asedio nazi estrangulaba la ciudad desde hacía casi 2 años, transformando calles otrora vibrantes en escenarios de desesperación silenciosa. El frío mordía los huesos, el hambre era una presencia constante y el sonido de los bombardeos distantes resonaba como un trueno permanente en el horizonte. En medio de este infierno helado vivía Anya, una viuda de 35 años cuyo único propósito en la vida era mantener con vida a su hijo, Mijail, de 8 años, un día más. Su apartamento en el tercer piso de un edificio dañado por el fuego de artillería guardaba pocos tesoros: una foto descolorida de su marido, Dmitri, muerto en los primeros meses de la guerra, un icono de Nuestra Señora de Kazán heredado de su abuela, y 125 gramos diarios de pan de serrín que eran su ración y la de Mijail. El niño, antes robusto y lleno de energía, era ahora un pequeño esqueleto envuelto en harapos, sus ojos grandes y sombríos atestiguando atrocidades que ningún niño debería ver. En la noche del 29 de diciembre, el destino dio una vuelta más en su engranaje cruel. Mijail, debilitado por la desnutrición y por una tos que no cesaba desde hacía semanas, comenzó a arder en fiebre. Anya puso la mano en su frente y sintió el calor devastador. No había médicos disponibles. No había medicamentos. El hospital más cercano era un montón de moribundos sin esperanza. El silencio del apartamento se rompía solo por el áspero ruido de la respiración del niño, cada suspiro una batalla. Anya probó todos los remedios caseros que su memoria permitía: compresas con nieve derretida, infusiones de cortezas de árbol, oraciones susurradas. Nada hacía ceder la fiebre. Por el contrario, Mijail comenzó a delirar, llamando a su padre, hablando con amigos invisibles. Su piel, antes pálida, adquirió un tono grisáceo siniestro. Fue entonces, en la oscuridad más profunda de la noche, con el viento aullando a través de las ventanas rotas y el último trozo de vela derritiéndose, que Anya tocó fondo. Se arrodilló junto al catre improvisado donde su hijo luchaba por su vida, tomó el icono de la Virgen e hizo algo que parecía tan inútil como intentar apagar un incendio con un vaso de agua: comenzó a orar. Pero no era una oración cualquiera. Era un grito del alma, una conversación desesperada con lo divino, un acto de fe absoluta que brotaba de la desesperación más profunda. «María, Madre de Dios», susurró, su voz un chirrido áspero contra el silencio, «no pido por mí. No pido comida ni calor. Pido solo por la vida de este niño. Toma mi vida, si es necesario. Intercambia nuestros corazones, nuestras almas. Pero déjalo vivir. Deja que vea la primavera. Deja que conozca un mundo sin guerra». Oró hasta perder la noción del tiempo. Orando, sus lágrimas se congelaban en sus pestañas. Orando, sus manos entrelazadas se quedaron entumecidas. Hizo una promesa: si su hijo sobrevivía, dedicaría el resto de su vida a ayudar a otras madres en desesperación, a ser un instrumento de paz en un mundo desgarrado por la guerra. Al amanecer, un silencio absoluto se apoderó del apartamento. Anya, exhausta, pensó lo peor. Con el corazón paralizado, se acercó al catre. Mijail dormía. No el sueño agitado de la fiebre, sino un sueño profundo y tranquilo. Su respiración era regular, suave. La frente estaba fresca. La fiebre había desaparecido. Pero el milagro de aquella noche apenas comenzaba. Más tarde ese día, sucedió algo inexplicable. Mientras Anya salía a buscar su ración de agua, algo brilló en la nieve sucia del patio. Era una pequeña lata de leche condensada, intacta, una preciosidad inimaginable en medio de aquel desierto de privaciones. No había huellas a su alrededor, nadie cerca. Miró hacia arriba, al cielo gris, y sintió un escalofrío que no venía del frío. Al volver a casa, encontró a Mijail sentado en la cama, con un poco de color en el rostro. «Mamá», dijo, su voz un hilo de sonido, «tuve un sueño. Un ángel me dio agua». La leche condensada, diluida en agua, fue la primera nutrición real que Mijail recibió en meses. Lo fortaleció lo suficiente para que, en los días siguientes, Anya consiguiera una tarea imposible:
encontrar un médico. En su búsqueda, se cruzó con un cirujano del ejército, el Dr. Lev, que estaba en la ciudad para tratar heridos. Cuando él vio a Mijaíl, su rostro se contrajo de preocupación. El niño estaba al borde de la muerte por neumonía. No tengo las medicinas necesarias, admitió el Dr. Lev, su voz cargada de cansancio y frustración. Los antibióticos son más raros que el oro. Anya no dijo una palabra. Simplemente le mostró el icono que llevaba en el bolsillo. El médico, un hombre de ciencia, hizo una expresión escéptica, pero algo en la convicción silenciosa de aquella mujer lo conmovió. Abrió su bolsa, revolvió entre instrumentos y gasas, y encontró un único frasco de penicilina. Era su reserva personal, por si resultaba herido. No puedo prometer nada, dijo, aplicando la inyección. Pero haré lo que pueda. La penicilina funcionó. Lentamente, Mijaíl comenzó a recuperarse. Mientras tanto, pequeños milagros seguían sucediendo. Un vecino, que apenas tenía para sí, dejó un puñado de patatas congeladas a la puerta de Anya. Un soldado, al verla cargando agua, le ofreció parte de su ración de pan. Cada acto de bondad, aunque pequeño, llegaba en el momento exacto en que la esperanza comenzaba a agotarse. El verdadero milagro, sin embargo, sucedió unas semanas después. La ciudad aún estaba sitiada, pero una frágil ruta de abastecimiento sobre el hielo del lago Ládoga, la carretera de la vida, comenzaba a operar. Había noticias de que algunos niños gravemente enfermos serían evacuados. La lista era corta, los criterios, rígidos. El nombre de Mijaíl no estaba en ella. La esperanza, que había florecido con la recuperación del niño, se marchitó nuevamente ante la burocracia implacable de la guerra. Anya, impulsada por la misma fe que la había sostenido aquella noche de oración, decidió enfrentar al destino una vez más. Vistiendo su abrigo remendado y deshilachado, con el icono de Nuestra Señora escondido cerca del corazón, caminó hasta el edificio de la administración municipal, una mansión semidestruida donde se tomaban decisiones de vida o muerte con plumas heladas sobre papel tosco. El comisario responsable de las evacuaciones era un hombre duro, de cejas espesas y ojos que habían visto demasiado, con el rostro marcado por el cansancio gris de la guerra. Se llamaba Vasily, y se decía que su corazón se había congelado junto con el río Nevá. Ella no suplicó, no imploró con lágrimas histéricas como otras madres desesperadas. En cambio, ante su mesa, en una oficina donde el frío era casi un personaje más, simplemente contó su historia. Su voz era un hilo de sonido, pero terco y claro, cortando el pesado silencio. Contó sobre la fiebre que quemaba el pequeño cuerpo de Mijaíl, la oscuridad absoluta de aquella noche, la oración que era más un grito silencioso del alma que palabras piadosas. Contó sobre la leche condensada encontrada en la nieve virgen, sin huellas, como un regalo caído del cielo. Narró el encuentro improbable con el Dr. Lev, el último frasco de penicilina, la promesa que le había hecho al universo. No había dramatización en sus palabras, solo una secuencia de hechos imposibles, unidos por un hilo de gracia que ella no podía explicar, solo atestiguar. El comisario Vasily, un comunista ateo que rechazaba vehementemente cualquier noción de religión como el opio del pueblo, escuchó en silencio, sus dedos inmóviles sobre la mesa cubierta de papeles. Su rostro era una máscara, pero sus ojos cansados y profundos no se desprendieron de los de ella. Cuando terminó, no habló de inmediato. Se volvió lentamente y miró por la ventana rota, reparada con madera, el paisaje devastado y silencioso de la calle, donde fantasmas envueltos en harapos arrastraban sus cuerpos hambrientos. El tiempo se estiró, lleno solo por el silbido del viento helado entre las grietas. Su historia, dijo finalmente, su voz ronca por el tabaco y las órdenes gritadas, es la historia de esta ciudad. Lucha imposible. Esperanza insensata. Fe, terca. Hizo una pausa, como si luchara contra algo dentro de sí. Mi hijo no sobrevivió al primer invierno. La confesión salió baja, un fragmento de dolor personal en el océano de dolor colectivo. Tomó una pluma,
Tachó un nombre de una lista y, con una caligrafía firme, escribió, Mijail Ivanov. Su hijo será evacuado en el próximo convoy. Salida, 5, Muelle de Ládoga. No llegue tarde. Mijail fue salvado. En la gélida madrugada del día de la partida, Anya envolvió a su hijo en toda la ropa que poseían, un fardo humano de harapos y amor. El abrazo de despedida fue rápido y seco, llorar podría congelar las lágrimas en el rostro. Lo vio ser izado a la caja de un camión Gaza, su rostro pequeño y pálido, una última mancha clara en la oscuridad antes de que el vehículo desapareciera en la niebla matinal que flotaba sobre el hielo del lago. Su corazón se partió en dos, pero una mitad permaneció en paz, sabiendo que él iba a un lugar donde la primavera aún existía. Cruzó el lago helado en un camión abarrotado de pequeños supervivientes, luego en un tren atestado, hasta llegar a un sanatorio en los Urales, donde el aire no olía a pólvora y se servía pan de verdad una vez al día. Anya se quedó atrás, cumpliendo su deber para con la ciudad sitiada que era su única patria, pero su corazón, aunque pesado por la nostalgia, estaba en paz. Cumplió su promesa con una determinación que se volvió legendaria. Mientras la guerra continuaba rugiendo en las puertas de la ciudad, se convirtió en una figura conocida en los refugios antiaéreos y las interminables colas por agua y pan, la mujer del icono. Consolaba a madres que habían perdido a sus hijos, tarareando viejas canciones de cuna en voz baja. Cuidaba de huérfanos enseñándoles a compartir el calor corporal en los refugios. Distribuía no solo lo poco que tenía, un nabo, un trozo de corteza de pan, sino también una extraña y contagiosa certeza, emanada de su mirada serena, de que la luz persistiría incluso en la oscuridad más densa. Decía a la gente, la esperanza también es una forma de resistencia. Y nosotros somos expertos en resistir. Cuando el asedio finalmente se rompió en enero de 1944, tras 872 días de infierno, Anya estaba entre los esqueléticos supervivientes que vieron entrar a los primeros soldados del Ejército Rojo en la ciudad con esquís, fantasmagóricos contra la nieve. Ella no gritó, no bailó de alegría como algunos. La victoria era demasiado costosa, teñida de demasiados recuerdos. En cambio, con pasos lentos pero firmes, fue a la iglesia de San Nicolás, cerca de su casa, reducida a un esqueleto de piedra con el techo derrumbado, que ella había usado como refugio durante los peores bombardeos. Se arrodilló ante el altar destruido, donde la nieve acumulada sobre el mármol agrietado formaba un manto blanco y puro. Y allí, en el silencio finalmente libre del trueno de la artillería, simplemente dio las gracias. No con palabras elaboradas, sino con todo su ser. Dio gracias por el hijo vivo, por la promesa cumplida, por la fuerza recibida aquella noche que duró una eternidad. Mijail regresó después de la guerra, un adolescente delgado y serio, trayendo consigo el susurro de los bosques de los Urales y un par de botas que le quedaban grandes. Creció, estudió con el hambre de quien casi fue privado de un futuro, y se convirtió en profesor de historia, especializándose precisamente en el asedio de Leningrado. En sus clases, siempre contaba la historia de su madre, no como un cuento de hadas piadoso, sino como testimonio histórico del poder inquebrantable del amor maternal y la resiliencia humana. La mayor fuerza en aquellos días, solía decir, no era solo la resistencia militar, sino la terquedad del amor. Mi madre era una experta en eso. Anya vivió hasta los 92 años, una anciana respetada en el barrio reconstruido. Cuando finalmente partió, en un día soleado de 1999, decenas de personas asistieron a su funeral, hijos y nietos de aquellos a los que había ayudado durante y después del asedio, rostros que llevaban la memoria de su bondad en sus propios nombres e historias. Según su último deseo, el pequeño y desgastado icono de Nuestra Señora de Kazán fue colocado entre sus manos cruzadas sobre el pecho, su madera ennegrecida por el tiempo y el humo de las velas encontrando finalmente el descanso. El milagro, como ella misma explicaría en raras ocasiones, no fue un evento sobrenatural espectacular. No fue una cura instantánea o una intervención divina visible. Fue una corriente de gracia compuesta de pequeños actos, una oración en el momento justo, un médico conmovido por la fe ajena, un comisario emocionado por una historia,
el valor de una madre que se negó a aceptar el destino. Fue la prueba de que, incluso en el abismo más profundo del sufrimiento humano, un solo corazón lleno de amor puede convertirse en un canal para el milagro, un milagro que se manifiesta no a través de relámpagos y truenos, sino a través de la bondad inesperada, la sincronicidad improbable y la fe testaruda que se niega a morir. Era el milagro de una madre que, en medio del infierno en la tierra, oró con tal intensidad que su amor atravesó el velo de la desesperación y tocó la propia trama del destino, cambiándolo, un pequeño pero poderoso giro a la vez, para salvar a su hijo.